vacuna china, por poner de un país, como dicen, la vacuna inglesa, argentina, mexicana de Oxford. Quien compra es el que evalúa y aprueba. En nuestro caso, como somos un país soberano, que tenemos nuestra propia ANMAT, es ANMAT Argentina la que autoriza. No necesitamos que la FDA norteamericana nos diga que tenemos que autorizar nosotros. Así que se queden tranquilos que eso no tiene nada que ver. Claro. Pero bueno, esta era la información en términos de vacuna. Perfecto. Guille, ¿te parece que pasar a la segunda etapa del programa y hacer el repaso de cuáles han sido los avances en materia tecnológica y ciencia en este año muy particular, pero que ha puesto la ciencia en primera plana, ¿no? En el lugar que se merece? Por supuesto, y me parece importantísimo cómo diste pie al principio del programa, porque diste cuenta de esta situación donde algunos nos quieren confundir el horizonte, como que Argentina no tendría ciencia, no tendría horizonte. ¿Te acordás toda una campaña que hubo para irse del país? Y bueno, y vamos a ver, tanto en todo el balance que estuve relevando en términos de ciencia del país, principalmente vamos a iniciar por todo lo que tenga que ver con el COVID, pero también en términos generales de las políticas de ciencia del país durante el año, todas las cosas que dan cuenta de que Argentina no solamente hace las cosas bien, tiene capacidad científica y tecnológica, sino que está por encima o con mayores características, capacidades que el resto de la región. Y entonces no es para competir, no es una cuestión de fútbol, pero sí, es no seamos tan malos con nosotros mismos y valoremos lo que tenemos. Exactamente. Por eso un poco me parecía interesante, y lo habíamos charlado, de hacer este balance, de dar cuenta de estas cosas que, como dicen muchas veces, las buenas noticias no se dicen en los medios. Contar en este balance, cuando hablamos de lo que es toda la línea de ciencia en relación a COVID, hay que dar cuenta de un inicio que hubo la decisión política del Estado de hacer un programa, un proyecto que se llamó Convocatoria Ideas Proyecto, o sea, IP, COVID-19. Esto generó un presupuesto destinado de 300 millones de pesos en estas convocatorias, donde científicos de todas las universidades del país, de laboratorios, de institutos, todos proyectos que den cuenta, que estén vinculados a diagnóstico, control, prevención, tratamiento y monitoreo del COVID, eran evaluados y se distribuía este valor que se pudo sacar del presupuesto a estos proyectos. A cada proyecto aprobado, autorizado, que ganaba el concurso, por llamar de alguna manera, le tocaban $100.000 por proyecto. Esto, arranco por esto, porque muchas de las cosas que voy a ir nombrando, muchos de los desarrollos dan cuenta que se hicieron por este presupuesto. Entonces todo tiene que ver con todo. Y empezamos desde lo más genérico, si se quiere, en términos de COVID, que fue el desarrollo por investigadores de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, junto con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, que fueron los barbijos Atom Project. El desarrollo tenía que ver con desarrollar unas telas tratadas con principios activos, antivirales y antibactericidas y fungicidas, de tal manera que, de hecho, también esto fue evaluado por el INTI, por el INTA, etcétera, y se demostró que ejercían la acción antiviral, de tal manera que estos barbijos no eran unos barbijos comunes, claramente no son para todas las personas, sino para esta primera línea, como hablábamos antes en términos de vacuna, que son los que están mucho más expuestos, porque tienen que tener los barbijos las 24 horas que están en las guardias, etcétera. Entonces, muchas veces, a uno porque transpira, porque se ahoga, se lo abre un poquito el barbijo, quienes están en la primera línea no pueden hacer eso, y cualquier riesgo en una tela común, el virus puede pasar. Entonces, que las telas del barbijo tengan estas propiedades, achican el riesgo al mínimo para que no haya contagio. Por lo tanto, es un desarrollo que da un gran punto para que hoy estemos como estamos también. El otro desarrollo que va en sintonía para encontrar los indicadores también que tenemos, por eso me parece interesante, porque nosotros venimos contando en todos estos programas que hemos mantenido ciertos estándares, ciertos números, que nunca se saturaron las camas, que se pudo atender siempre a todas las personas, pero también tiene que ver por la aplicación de todos estos desarrollos que estamos nombrando. Sin todo esto no se hubiera podido lograr. Exacto. La otra tiene que ver con un desarrollo de los investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que trabajaron en el desarrollo de otro tipo de máscaras y telas antivirales con un polímero natural que desarrollaron, por el cual las telas se embebían en este polímero
y también generaban el mismo efecto que el otro diseño de la UNSAM y la UBA, que hacían que no sea una tela común, sino una tela que repele o que haga que no se le quede pegado el virus, y entonces atenúe la posibilidad de riesgo de quienes usan estas máscaras y estos tapabocas. Siguiendo con los desarrollos, ya empezamos a ver otro tipo de desarrollos para otra etapa, y tiene que ver con los test. Fue el desarrollo de los test serológicos COVIDAR, fue el nombre que se le puso como nombre marca, que fue el desarrollo del Instituto Leluar con el CONICET. Esta nueva herramienta del COVIDAR detectaba la inmunoglobina IgM, que es el primer anticuerpo que genera el sistema inmune para combatir la infección. De esta manera, era una posibilidad de estos test serológicos para trabajar en todas estas pruebas que se hacían cuando se salía directamente los planes del gobierno, del Estado, tanto provincial como nacional, de ir a buscar en los lugares donde empezaba a haber muchos casos para ir aislando a las personas que tenían o no tenían. Por eso era importante los test, porque hay que recordar que al principio, cuando empezó todo esto, Argentina no tenía ningún test de desarrollo. Con los primeros test que hubo que trabajar fueron los que se trajeron de China, tuvo que hacer una compra masiva, pero paralelamente a esto la idea era desarrollar los test propios por una cuestión de costos, pero también de costos no solamente en la realización de los test, de tener stock de test, sino también los costos de tener que mandar aviones a China a buscar, y también con que todo el mundo quería comprar y también se hacía difícil. Por eso, esto que parece una tontera es muy importante, porque otros países, si no lo desarrollaban, quedaban contra la pared en esta situación. ¿Sí? Y me parece, perdóname, y hago un paréntesis, me parece súper importante contar con este recurso para afrontar rebrotes, por ejemplo, ¿no? No se llega al ideal de vacunación, va a ser muy importante donde se detecten nuevos focos, poder aislar rápidamente con test rápido, como ha hecho, por ejemplo, Japón, por poner un ejemplo, ¿no? Que creo que hubo 8 casos y aislaban a no sé cuántas personas y mandaban a testear a no sé cuántas personas. Digo, no sé si va a pasar en nuestro país eso, por una cuestión lógica de economía, pero contar con ese recurso propio me parece muy valioso. Claramente, y tiene que ver con esto lo que estoy contando, porque agrupé los desarrollos desde los primeros que contaba, que tenían que ver con desarrollos de telas para tapabocas, ahora de los test, y voy a seguir los distintos estadios que son necesarios los desarrollos, porque tiene que ver con esto. Como bien decís vos, se calcula que por la cantidad de personas que, ¿te acordás que recordé cuando empezó el programa que hablábamos de 25 millones de personas a vacunar, más o menos 27 millones de personas, y el cálculo da que recién estaríamos terminando la vacunación para agosto. Por lo tanto, está claro que si llega la segunda ola, esa segunda ola va a haber que afrontarla de la misma manera que la afrontamos hasta ahora. O sea que la vacuna es preventiva y solamente para la gente que tiene condiciones o mayor índice de condiciones de mortalidad, de fallecimientos, y la idea es achicar ese índice de letalidad. Pero lo que también hay que pensar es que como no se va a poder vacunar a todo el mundo, pero esto no es Argentina, ningún país del mundo, entonces la idea es generar desarrollos paliativos, de tratamientos, de curación, para que los que se contagien, que sean más rápidos recuperados y no como en esta primera ola. Entonces por eso es importante saber de toda esta batería, esta cantidad de desarrollos que estos 8 o 10 meses, que muchos criticaron que fue la pandemia más larga o etcétera, sirvieron para salir rápidamente a trabajar en todo esto y que la segunda ola no nos agarre como Europa, sino mucho más preparados. Entonces, y para esto que también decís vos, la importancia de los test, no solamente contamos, porque también hay que decir, yo no me quiero poner muy aburrido en cuestiones técnicas, pero viste que recién marqué que este test serológico lo que detectaba puntualmente era la inmunoglobina IgM, que es distinta a otras, a la IgG. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay distintos desarrollos de test, porque no todos los test se usan para lo mismo. Otro test, que es el que iba a decir ahora, que se desarrollaron son el ELA-CHAM test y el NeoKit, que el NeoKit es el que a lo mejor tuvo mayor difusión. Sí. El ELA-CHAM test es el que desarrolló la UNSAM con la Universidad de Quilmes, y el NeoKit es el que desarrolló el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein. En estos casos, la particularidad que tienen es que son kits rápidos, que estos sí son para cuando hay que salir al campo, a la sociedad, y testear rápido.
¿te acordás cuando se empezó a testear que a lo mejor iban a las grandes estaciones de tren, de ómnibus? Por ejemplo, ahora con el tema de las vacaciones. Cuando la gente vuelva a las vacaciones, en muchos lugares se va a testear antes de entrar a las ciudades. Entonces, para esto es importante tener test, no como los primeros test, recordarás o recordarán los que nos están siguiendo, que los primeros test tardaban 24 horas en tener resultados porque tenían que ir al laboratorio. Y no todos los laboratorios podían sacar el reactivo para saber si había dado positivo o negativo el hisopado. Bueno, estos test son de test rápidos que en 3 pasos, entre 1 hora y media y 2 horas, ya hay resultado. Entonces, estos test sirven para eso, para hacer este rápido testeo en lugares de masividad, y después, en todo caso, sí se puede confirmar con electrohisopado, pero sí se puede hacer este seguimiento en la sociedad con este tipo de test. El otro desarrollo es que hizo la Universidad Nacional de José C. Paz, es otro kit serológico que es conocido como el test multiespecie, y en este claramente, por la característica que tiene, a lo mejor no da el nivel de eficacia para saber si es sí o no, como los anteriores, pero sí sirve para el seguimiento, porque cuando hay una persona internada, o cuando está aislada, hay que ir a veces el tema del falso negativo, hay que ir haciéndole más de un test, ¿sí? O hay que ver cuán rápido se recupera en caso de que sea sintomático. Entonces, para esto sirve este kit, porque también es importante tener distintos tipos de kit para usar los hisopados en los casos que son necesarios los hisopados, y en los otros casos poder hacer otro tipo de kits serológicos para cuando hay que seguir solamente si ya está dado de alta o no, para ver cómo sigue el desenvolvimiento del avance del virus en algunos barrios, en algunas zonas, y entonces por esto, teniendo en cuenta que no todos los kits o los resultados dan la misma información, cuanto más kit tenemos, mejor lo podemos usar estratégicamente según lo que se quiere medir. Y es por eso todo esto que estoy contando. Rápidamente, una que tenemos todo el arsenal de kit que les conté, también algo que habíamos dicho en otro de los programas tenía que ver con el desarrollo que habían hecho ingenieros de la UBA con respecto a las válvulas de respiradores. No sé si recordás que habían hecho un diseño que se dividía por cada respirador, se dividía para que sean 2 respiradores, sin perder la capacidad de oxígeno que dé, ¿no es cierto? No es que a cada persona le llega la mitad de oxígeno porque no tendría sentido. Lo que generaban este tipo de válvulas era que de cada respirador terminaban generando 2 respiradores con la misma potencialidad o capacidad de oxígeno, y entonces hacía que rindan más la capacidad de respiradores que teníamos en el país, porque bueno, este dispositivo que desarrolló la UBA está desarrollado con tecnología local, económica, de gran cantidad de producción, por lo tanto hacía que rápidamente se pueda abastecer a todos los respiradores que se compraron de China, más los que ya había en el país, más los que se hicieron en el país, que ahora voy a contar, y entonces se le dieron mayor capacidad de producción o de atención, si se quiere. El otro desarrollo tiene que ver con el que hizo la Universidad Nacional de Rafaela, que también lo hemos contado en el programa, que habían desarrollado respiradores locales, desarrollaron respiradores que fueron diseñados totalmente en la Argentina, todas sus componentes, todas sus piezas, su mecánica, fue toda diseñada y armada en Argentina, lo cual los costos bajaron muchos, pero también lo que hizo que el Estado, después que fueron aprobados por el ANMAT, estos respiradores, hizo un convenio para que la producción, el 100% de la producción, de capacidad de producción que hacía este centro, vayan directamente para que el Estado después lo distribuya en todo el país, en todos los centros de salud. De hecho, hago un paréntesis, algo que no dije antes cuando hablábamos de la vacuna, también quédense tranquilos que las 300.000 dosis que llegaron ahora, como todas, van a ir de manera equitativa a todo el país. No es que primero se va a vacunar la provincia de Buenos Aires o el AMBA y después al resto del país. Porcentualmente se reparte en todo el país, y también el 29, como dijiste vos, que es el martes, ya está puesto martes 29 a las 9 horas, a la misma hora, el mismo día, en todo el país va a empezar a la vez el sistema de vacunación. Otro desarrollo, y esto también es muy importante y tiene que ver con algo que pasó esta semana, tenemos 2 desarrollos de plasma, que hace que seamos innovadores en toda América por lo menos. Una era una terapia que en su momento, la novedad es que la desarrolló
Mientras retomamos la comunicación con Guille Espina en este último episodio de AP Pensar, de la primera temporada y también el último episodio del año, repasando cuáles han sido los avances, los descubrimientos y aplicaciones que se han generado para combatir la pandemia en nuestro país, donde en este repaso que está haciendo Guillermo hay varias de las de estos avances que hacía referencia, que son con la participación de universidades públicas, en su gran mayoría, también con universidades privadas, con laboratorios y entidades privadas también que se han sumado, una gran tarea público-privada a lo largo de todo el país que ha permitido generar estas innovaciones en ciencia y tecnología en un país donde, repetimos, han pasado muchísimas gestiones y lamentablemente la ciencia y la tecnología, los presupuestos que se designan en ciencia y tecnología no son los mejores, no son los ideales y obviamente cuando hablamos de presupuesto no estamos hablando no solamente de recursos para investigaciones, para laboratorios, etcétera, sino también lo que se destina para el sueldo de investigadores, becarios y etcétera, todo lo que abarca el universo de la ciencia y la tecnología y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de sueldos sigue estando por debajo de la media mundial, estos sueldos que están destinados a la ciencia y la tecnología. Guille no se puede unir, vamos a ver si lo podemos invitar nuevamente en este tramo final del programa. Agradecemos a las personas que están acompañándonos en esta calurosa noche en Bahía Blanca. Guille, se cortó, pero habías comenzado a hablar de los tratamientos de plasma. Exactamente. No, la tecnología no nos está ayudando en el programa de hoy. Y eso que estamos dando publicidad. Les estaba contando entonces que teníamos, por un lado, el tratamiento con plasma de pacientes recuperados, que si bien la novedad en este sentido es que si bien lo usaban un montón de los países del mundo, lo tenían ya como terapia, el tema que no, el apuro no solamente fue para las vacunas, sino también para el trabajo de análisis científico, y no había ningún tipo de investigación que dé cuenta de cuán eficaz era el tratamiento de plasma, era más de prueba-error, ¿sí? Y Argentina lo que aportó fue este estudio, que como les decía, hizo los investigadores del Hospital Italiano, que dio cuenta, que por eso marcó el hito en las estrategias terapéuticas del COVID-19, porque dio cuenta científicamente de la importancia del uso, de la eficacia que tuvo, y principalmente la importancia se nota en pacientes que son incipientes, cuando no son casos muy graves. Cuando menos graves son los pacientes internados, es donde mejor hace efecto el plasma de pacientes recuperados. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque se complementa perfecto con un desarrollo que sí es netamente argentino, que es el del suero equino, que fue aprobado por el ANMAT este pasado lunes 22. Hace poquito, en realidad nosotros lo habíamos contado ya hace un par de semanas atrás, que estaba el desarrollo estaba trabajando, pero el ANMAT lo logró aprobar después de estudiar todos los trabajos de campo, etcétera, todo el trabajo clínico que hubo sobre este suero hiperinmune, y también es complemento ideal. Nosotros en su momento ya lo que habíamos anticipado, sin tener los índices de esta investigación, era que en principio, por los estudios preclínicos, lo que daba cuenta el suero equino era que era mucho más potente que el plasma de paciente recuperado. Ahora, el dato que da cuenta, con el que después el ANMAT termina aprobándolo, es que no solamente 50 veces más potente que el plasma de persona recuperada, sino que reduce la mortalidad en el 45% y que reduce la internación en un 36% de casos, lo cual es para brindar por otra cosa más para fin de año. Y créanme que no exagero, son datos que un montón de países del mundo quisieran haberlo descubierto o tener este desarrollo. Por eso digo, como bien decías vos antes cuando me dabas el pie, toda esta información es importantísima, porque vos fíjate que voy recapitulando. En este tiempo, en estos 8 meses, con la parte del presupuesto que destinó el Estado, se desarrollaron barbijos que repelen al virus, que hacen que el virus no se quede en el tipo de tela, etcétera. Por un lado, el tema de producción local y propia de los respiradores. Por otro lado, todo el tema de los kits
para evaluar de manera masiva a la población. Por otro lado, el tratamiento. Si la persona recién se contagia, tenemos el plasma recuperado. Si la persona está en situación grave, tenemos el suero equino, que recupera mucho más rápido y también de esa manera libera mucho más rápido las camas en los hospitales y en las clínicas. Después, no solamente esto queda acá, se desarrolló también el trabajo del INTA en nanoanticuerpos de llamas. Es una investigación de gente científicos del INTA con el CONICET, que trabajan en el desarrollo de nanoanticuerpos provenientes de las llamas, que son derivados de, tal vez que algo también habíamos contado, que son derivados de yema, de huevos, de gallina, también se mezcla la nanopartícula de la llama con los derivados de la yema de huevo de gallina, y lo que buscan de esta manera es la capacidad de neutralizar la infección del coronavirus. En este caso son desarrollos que están avanzando, todavía no tienen el aprobado del ANMAT, pero, insisto, cuanto más estrategias, más posibilidades de elementos tengamos, como escuché ayer que decía el ministro de Ciencia y Tecnología, hace 4 o 5 meses atrás teníamos nada más que una sola terapia para atender a las personas internadas. Hoy tenemos un montón de estrategias para recuperar más rápido, y eso es lo importante. La otra es la ivermectina, que está el desarrollo de la Universidad Nacional de Salta con la Universidad Nacional de Quilmes, que también, acordate que tenía que ver con una droga ya existente que se usaba en otras dosis, en otras cantidades, para otras cosas, pero bueno, en este caso se está demostrando con estos estudios clínicos que aumentando la dosis en relación al peso de la persona, también tendría efectos para corregir, para achicar el margen de carga viral del coronavirus para el tratamiento de cura de esto. También un tema importante, y ya estamos saliendo de todo lo que dijimos hasta ahora, que tiene que ver con lo específico de la atención de pacientes. Otro estudio de la Universidad Nacional de Quilmes tiene que ver con la detección de material genético del virus en el agua. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque una vez que se detecta que en ciertos conglomerados hay mucha cantidad de casos de contagios, lo que están viendo con estos análisis de aguas residuales de este estudio que está haciendo la Universidad de Quilmes es detectar, medir estas características del agua y ver si es por el agua que también hay características para también trabajar sobre esto. Entonces, ya ves que empezamos a abrirnos no solamente a cómo tratar, tener elementos, a cómo tratar al paciente, sino también cómo estudiar para evitar que crezca lo que es la pandemia en sí, ¿no es cierto?, cuando empieza a replicarse por todos los lugares. El otro desarrollo preclínico, es muy incipiente, todavía no llegó a fase 1, es el de las vacunas, que también habíamos contado. Esto es también de la universidad, como dijiste antes vos, que son todos desarrollos casi todos de universidades públicas. En este caso es de la UNSAM, que es pública, la Universidad Nacional del Litoral, con la colaboración también de la Universidad Católica de Córdoba, en este caso privada, y que, bueno, ya les decía, es un trabajo nuevito todavía, pero sirve para ¿qué? Porque también recordemos, no solamente como dijiste vos, que en esta primera etapa con vacunas compradas se busca vacunar a estos 25 millones de personas, sino que nos están quedando por fuera también los menores de 18 años, o la gente que en esta primera etapa no se quiera vacunar. Entonces, si seguimos desarrollando vacunas, quizás si llegamos a ser aprobadas para el año que viene, ya no vamos a necesitar convenios y comprar afuera, sino tener vacuna propia. Por eso también es importante pensando a futuro. Después también tenemos los modelados de sistemas informáticos para detección de brotes, y esto parece como chino básico, pero fíjate cómo tiene que ver, todas las disciplinas científicas están trabajando, cada uno desde su lugar, y esto tiene que ver con lo que sería sistemas, ingeniería en sistemas. Lo que hacen es el modelado de sistemas, que lo que en estos programas que diseñan, le cargan todos los datos estadísticos, discriminados por sectores, edad, etcétera, y lo que pueden ver es mucho más rápido el comportamiento del virus, ¿sí? Que ya no es de un manejo manual, casi artesanal, de ver, bueno, ir atrás de todo el tiempo, bueno, en tal ciudad empezó a crecer, hay que verse en ese lugar, sino que lo que permiten estos programas estadísticos es anticiparse claramente, porque uno empieza a ver ese crecimiento. Te hablaba varias veces, yo lo contaba, de que lo que uno hacía humildemente con los programas estadísticos que uno tiene, pero en realidad estos es la base de lo que se le dice la inteligencia artificial. Entonces, esto lo que permite es empezar a calcular en términos de
de replicación de situaciones, ya la computadora empieza a pensar que si siempre pasa esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro, entonces se pueden hacer políticas y después en todo caso chequearla, pero sí se puede anticipar el problema. Por eso también esto es importante. Fíjate que los desarrollos van en todos los sentidos. Estoy yendo rápido, algunas cosas muy por arriba por el tema del tiempo. El otro es la creación de sistemas basados en nanopartículas magnéticas que reemplazan el sistema centrifugado tradicional del ARN de virus. Y esto también tiene que ver con los estudios que se hacen para separar las partículas de cuando se las estudian en los laboratorios. Lo que se hace, explicándolo muy en criollo, hay sistemas de centrifugado donde se ponen las partículas y a través de este sistema se separan las partículas para analizarlas. Este sistema basado en nanopartículas magnéticas lo que hace es que es a través de estas partículas magnéticas que separan las partes de la muestra para sacar el virus, la parte para analizar de una manera más rápida y también más económica. También es un desarrollo muy importante, a lo mejor más técnico, más difícil de interpretar, pero también vale la pena decirlo. Y el último, y lo dejo para el último, a pesar de que yo soy de las ciencias sociales, porque a lo mejor es lo que menos se me anuncia menos con bombos y platillos, pero es importante todos los trabajos que hubo en términos sociológicos, antropológicos, psicosociales, que tienen que ver también para trabajar en términos de pandemia. Mucho de lo que se hablaba de que con el tema del encierro, las problemáticas sociales, todo esto también se analiza, y todas las ciencias sociales estuvieron trabajando, lo que algunos dicen que las ciencias sociales no le aportan nada, y sí aportan, porque si se tiene el elemento tecnológico o el elemento de las ciencias más duras, como se le dice comúnmente, pero no hay un análisis social para entender cómo operar o cómo funcionar en lo que es el trabajo de campo, muchas veces se llega a errores operativos, y es para eso también que estos trabajos son importantes. Pero, antes de terminar el programa, avancemos, porque como algún gestor de políticas públicas escuché que decía la semana pasada, cuando algunos querían golpear a cada accionar que se hacían desde las políticas de Estado, y decían, no, que todo el tiempo están corriendo atrás, y está con este relevamiento que acabo de comentarles, se demuestra de que no se fue atrás, que no solamente se estuvo estos meses para tratar de tenernos encerrados para evitar el contagio, sino que se desarrollaron estas 18 líneas de investigación y tecnología, sino que también paralelamente se trabajó en otras líneas de ciencia general, como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos en pandemia. Las líneas que a lo mejor son las líneas más nobles y más lindas de contar si no estuviéramos en pandemia. Pero sí es importante recordarlas a fin de año, que también se hicieron, porque estuvimos 4 años donde no teníamos pandemia y donde muchos de estos proyectos se les sacaron toda la subvención, toda la plata, y no se hizo nada, no estando ninguna pandemia. Y en este año, a pesar de la pandemia que tuvimos que atravesar, se volvió a darle presupuesto a la ciencia y se volvió a recuperar estas líneas. Una, que me parece importantísima, es el relanzamiento del proyecto Pampa Azul. ¿De qué trata? Rápidamente tiene que ver con investigar toda la plataforma oceánica atlántica argentina. Es, a través de distintas acciones, es ver qué es lo que hay tanto en el lecho marino como en el mar, ¿para qué? ¿De qué nos sirve? Cuando sabemos qué hay, nos permite también la protección de esos bienes naturales marinos, pero también regular los impactos costeros, de contaminación, etcétera, promover también capacidades de cuidado científico para que no se pierda ningún tipo de especies, un montón de cosas que se logran por tener el conocimiento. Hasta ahora era como si fuera una caja negra de lo que poco se sabía. Había estudios muy anárquicos de algún investigador oceanógrafo que puntualmente estudia alguna parte, pero esto lo que hace es converger todas las líneas de investigación de todas las universidades nacionales, del CONICET, del Ministerio, todo en un solo proyecto, para que todos trabajen en conjunto para lograr mejores rendimientos, y me parece muy importante. Este proyecto, como les decía, desde el 2000, se había iniciado en 2014, después se frizó y ahora se recuperó. Otro desarrollo es el reactivar el programa Raíces, y que también me parece uno de los programas más importantes que tiene el país, que tiene que ver con recuperar y que retornen al país tanto intelectuales como científicos que en otras malas épocas del país habían emigrado. Se había recuperado un montón de científicos. De hecho, bueno, por una cuestión de tiempo no
lo dije, pero muchos de los desarrollos del COVID fueron encabezados por científicos repatriados con el programa Raíces de épocas anteriores. Este programa Raíces durante los últimos 4 años se había financiado y ahora se recuperó, así que también me parece importante para remarcar. Después está el plan Accionar, que es una convocatoria de ciencia y tecnología contra el hambre. Dentro de este plan hay muchos programas, que uno, por ejemplo, de los programas que a lo mejor que algunos más a lo mejor escucharon, se llama Mapa Accionar, que tiene que ver con generar el mapa de hambre en la Argentina, y de esa manera, cuando se tiene identificado este mapa, poder hacer acciones para paliarlo, contrarrestarlo, ¿sí? El otro lanzamiento fue el DACITAR, que también está en sintonía con leyes, que es importante decirlo, porque una ley, para todos los que investigamos, se había festejado mucho, tenía que ver con la ley 26.899 de acceso abierto a la ciencia, por la cual todos los que investigamos, todos nuestros desarrollos, no pueden estar guardados para nosotros mismos, sino que tienen que estar todos en reservorios abiertos, reservorios digitales de fácil acceso, para que todo otro investigador pueda encontrar esto. ¿Y por qué es importante esto? Para que no se solapen las investigaciones, uno puede hacer un estudio de campo y decir, bueno, yo quiero investigar tal tema, a ver qué hay ya investigado. Entonces uno va en esos reservorios, encuentra todo lo que ya se investigó y ya parte de esa investigación y no tiene que empezar de cero. Se aunan energías, se aunan esfuerzos, también de otras disciplinas. A lo mejor hay un campo de investigación que necesita, por ejemplo, cuento una anécdota de hoy se contactó conmigo una paleontóloga que en realidad lo que necesita saber, ella viene trabajando en paleontología, necesita analizar los medios de comunicación y cómo comunican, entonces se contactó conmigo para hacer una investigación en términos de comunicación de la ciencia. Esto es muy importante. Mucho siempre se dijo de trabajar de manera interdisciplinaria, pero es importantísimo para eso generar estos reservorios digitales de investigación. Y bueno, este lanzamiento de DACITAR, este portal de acceso abierto, apunta a esto, así que también importantísimo. Y para cerrar, no sé cómo estoy con los tiempos, me quedan un par más, pero si no, cierro con uno solo, aunque sea, pero que me parece muy importante. Tiene que ver con el lanzamiento del SAOCOM 1B, no me parece menor, que esté al final no quiere decir que sea el menos importante, está junto con el SAOCOM 1A, que se lanzó en el 2018, conforman esta constelación de SAOCOM, y es muy importante. ¿Para qué? Para estos satélites lo que hacen, lo que reportan desde el espacio son las situaciones, la información sobre la humedad del suelo, las inundaciones, enfermedades de cultivos. Entonces imagínate, o imagínense todos los que nos siguen, que nos da indicadores a tiempo real, a tiempo inmediato, para anticiparnos de qué es lo que está pasando. Nos puede dar un dato, por ejemplo, si empieza a aumentar el nivel de humedad del suelo, nos podría dar cuenta de que se podría estar generando algún nivel de inundación, o qué pasa con las napas subterráneas de agua, si va a haber sequías, o si un suelo se está erosionando y si no se hace algo rápido va a terminar en desertificación, o posibles contaminaciones en plantaciones, o al revés, o lugares que empiezan a ser propicios para plantar algo en especial por las condiciones de humedad, etcétera, que tiene el suelo. Todo esto nos lo dicen estos satélites que también tienen que ver con soberanía nacional, porque hacer satélites propios lo tenemos en forma directa, sin pagarle esa información a nadie, y nos permiten desarrollos locales. Así que, nada, como te darás cuenta, hay un montón de desarrollos, un montón de cosas que se hicieron, y mira, hay una última que no tiene que ver con un desarrollo puntual, pero me parece que sí es un buen corolario, porque tiene que ver con un proyecto que estamos todos los científicos esperando que entre rápidamente y que sea aprobado, que es el proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación argentino. Desgraciadamente, Argentina históricamente fue pospuesta, y comparándolo con otros países de la región, el porcentaje de PBI que le toca a la ciencia es muy, pero muy chico. Y siempre se discutió de aumentar esto. Por suerte, gracias a una decisión política, porque si no estamos dependiendo de decisiones políticas, un gobierno aumenta un poquito el porcentaje del presupuesto, otros lo reducen, y la ciencia necesita trabajar con planificación a mediano y largo plazo. Entonces, para esto es la ley de financiamiento que obliga a que los estados, sin que importen el color político, el color político de quien gobierne, esté obligado a dar
este porcentaje del PBI para que bueno, por supuesto de los que tienen, para que sea de buena manera gastado, ¿no es cierto? Pero bueno, se aumentó actualmente al 0,25% del PBI. Lo que plantea la ley es llegar al 2000, había aumentado, perdón, estábamos en 0,25, aumentó a 0,35. La idea es llegar con esta ley al 0,9, al 0,90, para llegar ambiciosamente al 2032 con el 1% del PBI. La idea, esto era para algunos, los que no están en el mundo de la ciencia, les parece poco el 1%, para ciencia tener el 1%, cuando actualmente se tiene el 0,3, imagínense que es un montón. Si con el 0,3 se hizo todo lo que conté hasta ahora, imagínense todo lo que podría hacer Argentina con la capacidad científica y tecnológica que tenemos, teniendo el triple de presupuesto. Así que por eso me parece importante también socializar estas necesidades que tenemos y que logremos que todos los colores políticos que tienen que votar esto en las cámaras se haga ley.